Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las fidelidades familiares. Ahora está conectándose ahora, tenemos a Tony. Hola Tony, bienvenido. Hola a todos, Hola, hola a todos. ¿qué tal? Pues sí, bienvenidos y bienvenidas. Pues sí, pues yo creo que empezamos, igual como tenemos la grabación, tenemos hoy a gente de Ecuador, a gente de España, hay mucha gente que estaba pendiente, pues bueno, buenos días, buenas tardes con todos, mi nombre es Tatiana Proaño, he hecho este segmento que se llama Palabra Viva, en donde está destinado a generar contenido de desarrollo personal, en donde vamos a tener invitados especiales como hoy con Tony, donde vamos a tener mucho contenido sobre cómo gestionar el tema de emociones, todas las cuestiones de la vida diaria de las personas a través de otro tipo de herramientas, sabes, que son más allá del tema de como de la medicina particular, que es un complemento diario que más allá de simplemente a veces tomarnos la pastillita para quitarnos algo, sino para que sirva para que las personas puedan entender lo que viven. Pues vamos a iniciar. Les presento, él es Antonio Yordra, conocido por sus seres queridos y por los cercanos y por los que conocemos como Tony. Él es dietista, naturópata, homeópata, es especialista en dietética mortomolecular, medicina cuántica, medicina biológica, también es especialista en reprogramación sinestésica, espero haberlo dicho bien, ¿Ya? en sistemas de, también en sistema de pares biomagnéticos. Eso por resumir, porque Tony tiene 26 años de experiencia haciendo consulta, trabaja muchos temas. Hemos sintetizado un poco de lo mucho que hace. Así que nada, Tony, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
hoy vamos a hablar sobre el tema de fidelidades familiares. Así que Mm. pues nada, espero haberte hecho una buena presentación. Cuéntanos un Sí. poco sobre esto. Increíble, muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Y nada, ¿qué deseas saber? Pues sí, pues Luna, quiero que nos expliques en qué consiste el tema de la reprogramación sinestésica. Eh, la reprogramación consiste en quitar una información para poner otra. Esa es la base de la reprogramación, ¿no? La misma palabra ya lo dice. Y la palabra sinestésica viene de un contenido latino o griego donde lo que quiere decir es que al tú quitar una información tienes que sustituirla por otra para poder, digamos, seguir tu crecimiento. Ese es el objetivo de la reprogramación. Si quitábamos, si, si quitábamos esa información y no la sustituimos por otra, esa información se queda, hay como un vacío que el cuerpo después vuelve a rellenar con la misma información que había antes. Por eso es muy importante, una vez que quites o borres la información, sustituirla por una nueva. Una pregunta, hemos hablado, el tema de este live era sobre fidelidades familiares. ¿Cómo podemos trabajar el tema de las fidelidades familiares? Que justo la gente, por ejemplo, hay muchas personas, hemos hecho una encuesta previo a esto, que tiene idea de la incidencia que tienen las fidelidades familiares, pero tú con 26 años de experiencia, ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta en el tema de familiares? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden repercutir en la vida? Uh -huh. Bueno, la fidelidad familiar, nosotros nos mantenemos fieles al clan porque el clan ha ido evolucionando a través de adoctrinar a sus hijos de la misma forma de como ellos han sido adoctrinados por sus padres, ¿no? Eso lo que hace es crear un vínculo muy fuerte para que el clan se mantenga. Claro, ese vínculo puede ser muy empático y da mucha fortaleza al clan, pero también a veces es tóxico. Y la evolución que hacemos nosotros con respecto a eso puede pues causarnos diferentes problemas, síntomas, patologías. Y lo que se intenta en ese aspecto es buscar la forma de cómo aportar recursos al clan para que el clan siga creciendo y superar esos, diríamos, elementos tóxicos que hacen que el clan no crezca y se vaya deteriorando. No sé si me he explicado bien a lo que me preguntabas. Sí, sí, igual yo quiero que le expliques a las personas, por ejemplo, cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, tener el mismo nombre de un familiar de tu familia. Bueno, tener Te el nombre escucho un de... poco bajo, Tony. No sé si le puedes subir un poco el volumen a tu móvil. Así. Estoy más al máximo de volumen. ¿No se me oye Vale, bien? bueno, No. debe ser algo del vídeo, pero bueno. Igual me pueden escribir si se escucha bien, pero dale, si no, igual. Dime, ¿cuál es la repercusión que tiene el nombre de tener a alguien de la familia? Cuando tú llevas el nombre de tu padre o de tu abuelo, pues en cierta forma heredas todas las cualidades de ese nombre, ¿no? Todas, diríamos, llevas la representación de lo que sería el nombre, si es el nombre de tu padre o es el nombre de tu abuelo, o si es el de tu bisabuelo. Eso no te hace que estés repitiendo la misma historia suya, pero sí que puedes repetir incluso situaciones que él ha vivido, evidentemente con diferentes personajes y diferentes entornos, pero al final la repetición es la misma,
pero tiene que haber más cositas. Tendríamos que mirar fechas, a ver si realmente eres doble solamente por el nombre o si eres doble también por fechas. Si eres nombre, por ejemplo, si eres doble por fecha de nacimiento y por fecha de defunción, así heredarías todas las cualidades buenas y también todas las malas. Sí, igual, por ejemplo, a ver, yo lo que igual quiero que expliques, porque, por ejemplo, a veces a la gente le hablas un poco de árbol genealógico, de fechas de nacimiento, y es como que le habláramos en chino mandarín. Por ejemplo, digamos, te doy mi caso, con mi pareja, que somos dobles. Yo soy del 4 de febrero y él es del 21 de julio, que sí. Siempre se enfada, pero 26 de julio, siempre me olvido su fecha, el 26. Entonces, una, más allá de que la gente sepa, por ejemplo, ver las fechas, que son ambos somos dobles, que, por ejemplo, que ellos entiendan que ser doble significa que heredas una información. A veces la gente dice, ok, soy doble de esta persona, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Qué funciona? ¿Cómo me como eso? Claro, claro. Es una información demasiado gratuita decir que eres doble de alguien. Tenemos que ver esas fechas, las tenemos que ver en el contexto global de todo el árbol. A mí si me dices, yo y mi pareja somos dobles, es como si no me dices nada, realmente. No me dices nada. Ahora, si comparo tu fecha con las fechas del árbol de tu pareja y comparo las fechas de tu pareja con tu árbol, eso sí que coge significado. Pero que tú seas doble de tu pareja, a priori, no me dice nada, absolutamente nada. Pero en el contexto, si cogemos tus fechas y los ponemos en el contexto del árbol, ahí sí que surge información. Porque en ese caso tú puedes ser doble de la mamá de tu pareja y eso ya nos indica que tu pareja está buscando algo con tu mamá. Y a lo mejor él representa a tu papá o viceversa. ¿Me Claro, entiendes? en Y mi ahí sí que caso pasa, esas carencias por que a ti ejemplo, para que ellos detectan, vean un caso concreto, por ejemplo, yo soy doble de mi pareja, pero yo soy doble de su padre. ¿sí? Entonces, digamos, él tuvo un padre que le costaba un poco expresar a nivel emocionalmente y mira, tú que le tocó una pareja que es emocionalmente expresiva. Ajá. Tú eres doble de su padre en el Bueno, árbol. bueno, él es doble de mi padre y yo soy doble del padre de mi pareja. Entonces, claro, sí, es como de alguna manera él está reparando la relación con su padre a través de mí. Entonces, sí, Exactamente. esto es importante decirlo porque muchas personas a veces sienten que esto es como un castigo. Incluso yo cuando empecé a estudiar todo esto, tú tratas de buscar parejas que no sea doble de tu padre y tal, pero al final es también entender que tenemos la historia que tenemos, la pareja que tenemos, la familia que tenemos, no como un castigo, sino porque es como que aprendemos a sanar al clan, al árbol, y es como un aprendizaje, porque si yo hay algo que me falta, pues la vida me pone o en pareja, o en una abuela, o en una madre, ¿sabes? Justo eso, a esos que no aguantas, pues esos vienen a darte un regalo, es como que la gente entiende un poco eso. Exactamente. La vida es el código binario que nosotros entendemos a través de las fechas, es el código o es el lenguaje, diríamos, que emplea el subconsciente. Y ese es el que atrae esos referentes, como papá o mamá, que no están integrados, y los atrae a través de la pareja. Es como si viviésemos un mal sueño donde pensamos que nuestra pareja no tiene nada que ver con nosotros y, y si sabemos observarlo y sabemos mirarlo y sabemos entenderlo y podemos llegar a entender el lenguaje del subconsciente, esa pareja viene adrede a enseñarnos lo que no está integrado de ese referente paterno o materno. Pues sí, porque me llega mucha gente y me dice,
la gente yo veo que ahora empieza a ver un poco, dices que todas las parejas que he tenido es que se parecen, son cortados por la misma tijera y es como la pregunta es, ¿por qué le llega a todas esas personas una pareja que es muy similar? Es que cuando empiezas a entender ese lenguaje, te quedas abrumado de lo perfecto que es el universo en ese aspecto, porque ves el árbol, ves las fechas de las parejas y se repite la misma fecha en cada pareja. Una persona que ha tenido 4 parejas, las 4 parejas tienen las mismas fechas. Claro, esto si lo vas a buscar, es imposible. En cambio, cuando haces el árbol y pides las fechas, la persona lo hace totalmente inconsciente y cuando lo lees, lees el mensaje. Es decir, no has integrado esto con el referente paterno y atraes una pareja que es doble de tu padre. ¿Ah? No te enteraste la primera, la segunda pareja que atraes, vuelves a repetir la misma historia. No lo vuelvas a integrar. Y así, hasta que llega un momento que la vida cada vez va subiendo ese nivel de drama, de impacto, para a más impacto, más abertura, más cambio, y vas entrando y vas notando cómo eso te enseña algo en la vida. Una vez que te das cuenta, estás a las puertas de cerrar ese ciclo, y poder avanzar hacia otro ciclo. Aquí en Mallorca dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Ah, bueno, en Mm. España se dice eso, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues es lo mismo, es decir, uh, el enfrentarte a tus carencias, eso te hace fuerte. Pero la gente lo vive desde el otro punto, es decir, enfrentarme a mis carencias es como enfrentarme a mis debilidades y eso no le gusta a la mayoría de la gente. Por eso es mejor cerrar la puerta, pero no, el universo te lo vuelve a enviar, de forma automática además. Y lo vemos cuando hacemos un árbol genealógico con las familias y con las parejas, que yo lo primero que pido es las fechas de las parejas, se ve plasmado ahí perfectamente con las fechas, ¿no? Es una cosa muy increíble. Asombroso realmente. Sí, eso es súper interesante. Esto es algo que la gente igual no lo sabe. Otra cosa que quería que expliques ¿Mm? es, por ejemplo, los retos que tenemos a nivel de pareja, a nivel del tema de fidelidades familiares. Hemos entendido a la familia como que tenemos que dejar de vivir nuestra vida y como de alguna manera estar al servicio de la familia. Yo tengo que hacer todo por mi familia, tengo que cuidarlo. Hay muchos casos que dejas de rehacer tu vida, dejas de hacer lo que te gusta, dejas de tener el viaje que te gusta, yo qué sé, la familia que querías, lo que sea. Entonces hay mucha gente que no se da cuenta de cómo, como tiene una especie de lazo, de hilo invisible unido a su familia, y cómo cree que es buen hijo o buena persona, de alguna manera, quedándose al servicio de la familia. Y eso quiero que lo expliques tú, de cómo hay ese orden, de cómo hace falta que los hijos hagan su vida y tal, como para que los padres estén en equilibrio, que creo que me parece algo súper importante con el tema que hablamos de fidelidades familiares, porque si no te repercutirá igual en tu familia, en tus hijos, ¿sabes? Sí, ahí entran las dependencias, cómo tú dependes de las relaciones y en ese aspecto no sé si nos tendríamos que transportar a la infancia en los 7 primeros años, 6 primeros años, donde el bebé está muy conectado con la mamá. Esos primeros 6 años la conexión es tan directa y tan automática que todo lo que vive la madre, el niño también lo recibe, lo absorbe de forma directa, no hay ningún tipo de frontera, no hay ningún tipo de filtro, ¿no? Todo lo que vive la madre lo vive el niño. Claro, eso crea una dependencia, crea un vínculo, un link muy fuerte con la mamá. ¿Qué pasa? El niño es como cuando lo tienes que destetar a los 2, 3 años.
Claro, es un trauma para el niño, ¿no? Claro, después de los 6 años tiene que entrar el referente paterno, tiene que abandonar todo el globo de mamá para irse con el papá, para entrar con toda la parte. Claro, ahí esas dependencias, esos vínculos, cortarlos son a veces dramáticos o a veces traumáticos. ¿Mm? Esas dos etapas de 7 años, la primera con la mamá y el segundo con la mamá, eso nos va a definir el resto de la vida. Nos va a definir cómo vamos a relacionarnos con el exterior. El otro día oí un trocito de tu live también que hacías y hubo una cosa que me impresionó mucho porque me comentabas que los niños se enfermaban, que los niños tal, pero no hacíamos caso a qué es lo que estaban viviendo los padres en ese momento, cuando el niño estaba enfermo o cuando el niño... Claro, el niño lo absorbe todo eso. Y estamos en el siglo XXI, en el 2021, y aún estamos buscando el culpable de que el niño esté enfermo. ¿Mm? Aún estamos buscando por qué el niño se enferma, es que el niño está enfermo. El niño no tiene capacidad de enfermarse. Ahora, los padres sí que pueden enfermarlo, el ambiente familiar. Claro que no lo hacen conscientemente, evidentemente que no lo hacen pero el papá y la mamá tienen sus complicaciones con el día a día, tienen que salir a ganarse la vida, tienen sus estreses. El niño, por fidelidad familiar, lo que intenta es absorber, diríamos, la parte mala que está viviendo la mamá cuando tiene de 0 a 6 años, o al contrario, con el papá, si se siente empatizado con el papá. ¿De acuerdo? Claro, es muy vertiginoso pensar que esas dos etapas marcan el resto de tu existencia. Pues Porque son las bases donde nos asentamos para empezar a relacionarnos con el exterior. Y sí. este tipo de lazos los vamos a volver a buscar en nuestra parte adulta. A partir de los 16, 17 años que empezamos a relacionarnos, que empezamos con las etapas venusinas de relaciones con el exterior, ahí nos basamos en las bases que hemos establecido entre los 0,6, 0,7, 7 y 14 años. Y ahí, Ahí es el ahí vienen vínculo. las parejas que hemos escogido, buscando la falta de mamá, la falta de papá, o en su caso, el exceso. Exactamente. Esto. Tanto la carencia como el exceso ya sabemos que es, no diríamos tóxico, pero no es una parte grande que nos nutra. Ya sabemos que la sobreprotección de mamá tampoco nos nutre. Pues sí. Y de ahí vienen muchos apegos a la comida, apegos a las cosas o carencias. Vamos en temas de depresiones. Esto es interesante porque todas las cosas, ahora ponemos atención mucho a los síntomas como a la enfermedad y queremos vamos al médico a tomarnos 1000 cosas, a hacer 1000 tratamientos y no entendemos de que todo esto viene desde que te formaste, a veces desde que estuviste en la barriga de la mamá, de cómo estás creciendo, o a veces todavía tenemos una mamá que tenemos, yo qué sé, 30 años, a veces hasta 40, y tu madre todavía te está llamando, ya llegaste a casa, ¿dónde estás? ¿Por qué hoy no me llamas? Y ni sé qué. Y lo vemos, eso está normalizado, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Lo normalizamos y no entendemos cómo de alguna manera nuestros hijos están viviendo cómo nos relacionamos con nuestros padres y eso está generando no sé, un impacto que no veas. No quiero decir daño ni bueno ni malo porque al final no hay cosas buenas ni malas, cada uno sabe lo que viene a aprender y eso en realidad es un reto que te empodera porque todos actuamos desde la inocencia, pero yo creo que es importante, como tú dices, en pleno siglo XXI,
dejar de empezar de señalar las cosas y aprender como a hacerte cargo de la mochila que llevas, porque es como la mochila, se la quiero pasar al niño, ¿sabes? Estás en una familia que el marido le pega a la madre y el niño va a la escuela y tiene problemas de violencia, pega a los niños y dices, venga, que lo mando al psicólogo, que le meto pastillas porque tiene tal, cuando en realidad no me estoy haciendo cargo. Es como, venga, aprender al menos a saber cuál es el rol que cada uno ocupa. Sí, el otro día me llamó una señora que me llamó para comentarme un poquito su caso y la mujer me decía que ella cuando estaba embarazada había pasado muchas dificultades en la familia, había habido muertes, y que el niño le estaba diciendo cosas que era imposible que lo supiera, porque estaba en la barriga. Y el niño ya tenía 5 o 6 años, y le decía, ¿y por qué esto del abuelo? Y él decía, ella pensaba, pero ¿cómo es posible que el niño sepa eso? Y digo, claro, es que él lo vivía como lo vivías tú en ese momento. ¿Mm? Claro, y eso es Sí, muy chocante, pero la gente prefiere pensar, estos son cosas de niños, a asumir que el niño vive lo que vive la mamá. ¿Mm? Sobre todo en esa etapa de la vida. Claro, ¿eso nos hace más responsables? Sí. ¿Nos hace culpables? No. Pero sí que nos hace responsables. ¿Y qué es ser responsable? Pues ser consciente no es nada más. ¿Ah? De hecho, el mero hecho de ser responsable ya nos quita de toda culpa. ¿De acuerdo? Porque la gente, sobre todo en las fidelidades familiares, la gente está enganchada con la culpa. Es decir, yo hago esto por mamá porque si no me siento culpable. ¿Me entiendes? Y ese es el link que hay debajo, la culpa. El sentirme culpable me hace que me obligue a hacer cosas por mamá o cosas por papá. ¿Mm? O que mi madre me haga o me obligue a hacer cosas que yo no deseo hacer. Y es a través de la culpa donde o la mamá controla al niño o el niño se somete al papá, a la mamá. y hablando de este tema de las relaciones con los padres, me parece importante también que expliques los juicios que tenemos hacia nuestros padres. ¿Cómo repercute para ti el juicio que tú tienes? Porque, ok, a veces tenemos el exceso de protección, que queremos sobreproteger a los padres o sobreproteger a los hijos, pero también está mucha gente que dice, yo a mi padre no lo tolero, yo no lo puedo ver porque a mí me ha maltratado. Hay mucha gente que ha vivido una situación, yo qué sé, de maltrato, de violencia, que incluso aunque se lleva bien ahora con los padres, dicen, no, yo lo he perdonado, pero en realidad es algo que todavía tienen un juicio hacia. Quiero que una explique la repercusión que tiene el juicio que tenemos a los padres y otra que expliques cuál es el verdadero perdón, porque yo hasta ahora siento que estoy haciendo un voz populi entrevistando a la gente y hay mucha gente que no entiende el perdón todavía. Esas dos cosas. Sí, es muy interesante. La primera pregunta, sobre todo, ¿cómo podemos perdonar o cómo sabemos que hemos perdonado, ¿no? Esa sería la pregunta que me hace, ¿no? Es decir, yo cuando me hacen daño y cojo distancia porque me han herido, y después, una vez que he cogido distancia, estoy en mi sano juicio para perdonar, diríamos, ¿no? Una vez que coges distancia, que te regeneras, que intentas verlo desde fuera, desde la distancia, donde controlas tus emociones de ira o cualquier otro tipo de emoción que sientes, uh, eso te hace cuestionar por qué tienes que perdonar a esa persona, ¿no? Porque la mayoría de nosotros perdonamos desde lo que es la cabeza, diríamos, ¿no? No, es que
desde nuestra cultura o desde nuestra religión, tenemos que perdonar. ¿Sí? Pero el perdón lleva intrínseco una serie de pautas, una serie de pasos para poder llegar al perdón. Primero tienes que vivir las emociones que se genera cuando te han herido, ¿no? Es decir, la rabia, todo eso tiene que salir dentro de ti. No puedes generar un perdón si antes no has expresado las emociones previas a llegar al perdón. Porque si no, ese perdón se hace desde la cabeza, desde el racional, desde el ego espiritual tan famoso que está ahora y que todo el mundo ahora practica, ¿no? Claro, igual también he entendido el perdón que a veces yo veo que te sobrepones en el que yo te perdono, venga, que yo te he perdonado, como que yo tengo el poder de perdonar al otro, cuando no hay tal. Para mí el verdadero perdón es cuando entiendes que eso que el otro hizo, que el cabrón que fue el otro, fue lo que tú necesitabas, fue el cabrón que necesitaste en tu vida o la cabrona para poder aprender algo que no lo veías a simple vista y entender que no hizo nada más lo que necesitaba ser, porque si no, no hubieses espabilado. Cuando llegas a ese punto y te pones enfrente de esa persona y no sientes nada, ahí has llegado al perdón. Sí, eso me pasó recién, que hay mucha gente que dice, es que yo ya lo perdoné, pero ese tema no me lo toques porque lo tengo guardado en un baúl y ese baúl, la llave la tengo solo yo. Yo Pues digo, ese, yo también he vivido cosas así y hay un punto en que yo creo que lo más cabrón que pasa en la vida ha sido perdonar. Hice un montón de cursos, o sea, quemé 1000 cartas, hacía cosas, ¿sabes? Y había un punto en que lo veía y que me lo cargaba, tipo, ya lo quería matar, ¿sabes? Estaba súper en fases, enfado y tal, uh-huh. pero te duele. Entonces yo digo también, por ejemplo, con los padres, es como también que la gente sea consciente de que no es que porque es tu padre, no, yo ya lo que pasó, lo perdoné, es como si te duele realmente lo que tienes, es como si te pones a pensar en el juicio en realidad que tienes hacia él, pues mira, indaga y mira hacia atrás. Es un Cuestiónate trabajo. un poco qué pasa, porque ¿cuáles son las repercusiones que tienes de tener los juicios, por ejemplo, hacia los padres? O verlo débil, porque tú te sientes mejor, tú te sientes que los tienes que cuidar y los ves débiles, no los ves como lo que son, tus padres grandes, o verlos como los cabrones. ¿Cuáles son las Son repercusiones en tu vida? nefastas, son nefastas las repercusiones, nefastas. Porque al final no has integrado a papá y mamá. Y cuando no has integrado a papá y mamá, estás perdida en el universo de la vida. Estás totalmente perdido. Porque sigues buscando a papá y a mamá. Porque no los tienes integrados, ¿me entiendes? Claro, el perdonar a papá y el perdonar a mamá es un trabajo largo y durísimo. Y después tienes que hacer la prueba del algodón y tienes que ponerte delante de ellos una y otra vez. No es un trabajo, son 1000 trabajos para poderlos integrar. Claro, es un trabajo muy arduo. A veces se te va la vida y no has perdonado a papá y mamá. Eso no te hace libre. En cambio, si lo trabajas una y otra vez, el entorno te dirá si realmente tienes integrados a papá y mamá. Si tú estás si tu pareja es doble de papá, por ejemplo, y llevas una relación armónica de comunicación, una relación sana, ahí tienes una pequeña prueba de que tu relación con papá está integrada y está perdonada. Pero tú eres la primera que me dirás que con tu pareja has tenido lío, has tenido broncas, como sucede con todas las parejas.
Pero si las superas, eso es un signo de integración de papá en tu vida. ¿Mm? Sí, es muy interesante eso que dices, porque ahora hay como una especie de, la gente quiere todo hecho, viene como vas al súper, todo está hecho. Tienes ya, no tienes que cocinar, no tienes que hacer nada, todo está limpio. Pues queremos las parejas que nos llegue también toda hecha, ¿sabes? Que nos llegue hecha, que no haya líos, que no haya bronca, y en realidad esa bronca es que te está ayudando a perdonar realmente el juicio que tienes hacia tu mamá. Ujú. Yo digo, mi marido es un mix. Él tiene un combo de mamá, papá y mis hermanos, que lo tiene todo. No tengo para dónde mirar. Y de alguna manera en su momento me la pude haber pasado, digamos, mal porque no lo entendía. Pero cuando lo entiendes, hay un momento que te genera libertad. Libertad de poder decidir. Ver cuáles son tus retos, ¿sabes? Porque al final, si toda la vida has vivido de cierta manera y no te ha funcionado y sigues sintiéndote incompleta, es decir, si pasas buscando la vida que alguien te haga feliz y tienes un montón de parejas y nunca te hacen feliz, es como, pues intenta otra cosa, ¿no? Capaz y, mira, con esta, por mucho rollo que haya, pues a ver qué aprendo, porque claro, eso justo recién lo hablé en una entrevista, que claro, ahí hay niveles, si estás metidos en temas de violencia física, en donde está en riesgo tu integridad como persona, pues obvio que hay que poner un límite, pero la vida no es tan al azar, no es que no es tan inentendible, te lo pone al frente, porque es como yo digo a la gente, siéntense un ratito, respiren un poco, piensen en lo que más odian de su madre o de su padre o de sus hermanos y piensen qué de eso tiene su pareja. Y es como, venga, bingo, ya has avanzado un montón. Mira, que tú te pares a ver un poco qué tiene mi pareja de lo que no me gusta, qué tal, o también qué aguanto, ¿sabes? Es porque todo eso, quieras o no, la vida, lo que tú no logras trascender, lo van a heredar tus hijos. Tus hijos van a tener que tragarse, se van a tener que tragar todo lo que tú no has querido ver. Entonces, ok, no quiere decir que tienes que estar obligado a verlo, pero que si ahora lo estás viendo y quieres ponerle tierra o taparlo como que no pasa nada, es como, mira, no lo tapes, abre la caja de grillos y que salga, porque no te van a comer, no te van a hacer nada, te van a hacer libre. Sí. Exactamente. Esa es la clave, esa es la clave. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar el árbol genealógico, que decíamos, ah, bueno, pues este es doble de mamá y este es doble de papá, o sea que no puedo relacionarme con este porque es doble de papá. No, 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 es el gran error. Además, si estás con carencias de papá o carencias de mamá, el universo te atrae, tu inconsciencia atrae ese, porque ese es el que necesitas. ¿Ah? Y claro que hay conflictos, ¿ah? Porque si una pareja no tiene conflictos, evidentemente no es una pareja. Dile otra cosa. ¿Ah? Conflictos en el Alguien nos sentido... hace una pregunta, dice, ¿y qué decir sobre las relaciones en el trabajo cuando tu jefe o un compañero te cae fatal? Ajá, pues eso está hablando directamente de ti. Claro, si tu jefe te cae fatal, ese jefe evidentemente está relacionado con la autoridad y la autoridad es papá. O sea que directamente ya le está diciendo que tiene un conflicto con papá. ¿Mm? Sí. Directamente. Había otra ¿Ah? pregunta que decía, ¿qué hacer cuando te han hecho mucho daño y es difícil perdonar? Pues se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Uno no puede vivir, uno no es libre si vive desde el rencor. No puede ser libre nunca. Para ser libre tienes que perdonar. Ahora, el perdón no es gratuito, no es un cortar y pegar. Ah, ya te he perdonado, ya soy libre. No, no funciona así. ¿Eh? Hay que trabajárselo. Y a veces es duro porque Dios te da donde más te duele, decían, ¿no? Es decir, es como si el universo supiese qué punto es el débil tuyo y es donde te da siempre.
A ver, déjame ver que tenemos algunas. Dice, si alguien te cae mal, ¿no sería porque proyectas también lo que no te gusta de ti? Ah, buena pregunta. Si alguien te cae mal, evidentemente eso es tuyo. Estás haciendo una proyección de algo tuyo, evidentemente. Esto te está enseñando algo. Es como si estuvieses delante de un espejo y ese espejo está reflejando algo tuyo que tú no quieres ver, sobre todo cuando esa persona te cae muy mal. Es un exceso, ¿no? Sí, 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 a mí me pasó al final. Yo algo que les puedo decir es que yo estuve en un trabajo como 3 años en mi zona de confort, súper tranquila porque tenía el jefe que me gusta y estaba tranquilo, no ganaba mucho, trabajaba bastante, pero estaba conforme. Hasta que me cambiaron de jefe, me pusieron una jefa que me hizo la vida imposible, me explotaba, pero mal, me botó como el perro, tuve que irme a otro trabajo, pasé como de tener un cargo de pseudo jefa a estar al mando de otra gente y mi ego estuvo así, pateado, pateado. Al final dije, venga, veamos qué hay para aprender. Llegué a un punto en que valoré mucho porque en el nuevo trabajo, aunque no era como jefa, digamos, no tenía el rango, pude aprender los errores que tuve en el otro puesto, pude conocer nueva gente, hacer cosas que había olvidado y sí que pude un punto entender de que si la vida te da una patada en el culo y si las parejas te botan o los del trabajo te sacan, no es para que sigas insistiendo, es para que digas, por aquí no es. Y así fue que al final dije, ok, agradezco todo el aprendizaje, estoy muy feliz, pero a tomar por culo, yo no me quedo más aquí, renuncié, me vine a España y mira tú, no me ha ido tan mal, es como a la gente los aliento a que sigan No, sus instintos, sigan sus cosas y vean las cosas que les pasan negativas, entre comillas, porque no hay nada negativo, como señales que la vida les está dando para decir no, no, por ahí no va. Tuve un caso de una profesora de instituto que tenía un alumno que continuamente la estaba acosando, no sexualmente, pero acosando, diciéndole la vida imposible. Y vino con este caso, esta mujer, y, y analizamos qué es lo que pasaba. ¿Ah? Hicimos una sesión y desapareció el problema. El niño cambió, enfocó su ira hacia ella, la cambió hacia otra dirección y cambió totalmente. Claro, nosotros nos pensamos que la culpa, el culpable es el niño que me está acosando, que es un malcriado, que no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, ese niño le estaba mostrando algo que ella no quería mirar hacia adentro. Cuando encontramos cuál era el mensaje que le estaba diciendo el niño, todo cambió. ¿Mm? A veces es más fácil eh, ese camino de conciencia, de darte cuenta de qué me está diciendo eso, qué me está irritando tanto, que seguir proyectando tu culpa hacia la persona que tienes enfrente. Sí, eso digo, a veces por mucho que no lo entendamos, todo lo chungo, todo lo que no te gusta de afuera, sea trabajo, sea familia, todo es como que está milimétricamente diseñado para ti. Porque la gente todavía se sigue creyendo que hemos venido al mundo a ser felices a los demás, a ser feliz a mamá, a ser feliz a papá, a ser feliz a toda la gente. Y vivo mi vida haciendo lo que la gente quiere, ¿sabes? Y no Ujú. sabemos que la verdad venimos con yo creo que con una misión de alma mucho más profunda. Venimos a este mundo a disfrutar de lo que hacemos, a ser felices, más allá de lo que para qué eres bueno, porque la gente se cree que si tú eres bueno, yo qué sé, pintando, bailando, tú eres eso. No, eso es un talento tuyo, pero tú, lo que sea que hagas, lo estás disfrutando, porque a veces tienes la familia que quisiste y no la disfrutas. Tienes el trabajo que quieres y no la disfrutas. Tienes un montón de dinero y tampoco lo disfrutas. Es como,
es como, a ver, no hay, la gente, hay como un poco de confusión, ¿sabes? Y es como esto. Es como entender que todo el orden, entender de dónde vienes, todas las cosas que haces, los juicios que tienes, conversar con tu mamá o tu papá, cómo era la vida cuando estuviste, cuando estuve embarazada, cómo fue, es como tener información que te nutra. A veces pensamos que ahora el tema de autoestima es me voy, me compro un montón de ropa, metal y yo me quiero porque es que yo me compro cosas. Y es como, no, no hace falta que te compres cosas. Es como, entérate un poco de lo que te pasa. Lo digo con la risa porque yo personalmente lo he vivido y es que lo veo, ¿sabes? Es que me da la risa porque es que la vida está para reírse. Todas las cosas que nos han pasado, en vez de vivir hecho un drama, es como aprender a reírse de lo que está, porque gracias a todo lo que hemos vivido, somos lo que hoy somos. Ujú. Sí, si lo vivimos desde el drama, simplemente lo que estamos haciendo es engordar el drama. Sí, pues Todo, sí, sí, todo la se verdad. engrandece el drama. Para Sí, esto, claro, al coger distancia y ver o preguntarte qué es lo que te está enseñando eso, qué mensaje trae eso, qué mensaje oculto hay de eso, eso cambia totalmente la historia. Eso hace que la dinámica cambie totalmente. ¿Mm? Y al sí, cambiar la igual dinámica, quiero que, cambia ajá, todo. igual quiero que les digas a las personas en qué consiste lo que tú haces y cómo te pueden contactar, cómo es el tema presencial, pero también cómo es el tema online, cuál sería lo que tú haces, explícales un poco. Bueno, el trabajo online es una sesión igual que una sesión en directo. ¿No? Es decir, se trabaja desde el conflicto, qué conflicto, y yo tengo bastante en cuenta lo que es el árbol familiar. ¿No? No tiene por qué tener que utilizar el árbol, a veces depende del tema o el conflicto que vayamos a trabajar, no es necesario el árbol, pero si lo tienen, si tienen el árbol, es como tener acceso a la memoria del clan y eso nos da mucha información. ¿Eh? Muchas veces es mucho más rápido el buscar el porqué. ¿Eh? Una cosa de la que más me impactó cuando yo estudiaba o entré en todo este mundo es que nosotros uh, no podemos vivir una situación que no se haya vivido antes en el clan. ¿No? Eso ya nos dice lo poco libres que somos. ¿No? Y claro, dependemos del clan. Si observamos en la naturaleza, todos los animales son mucho más fuertes si pertenecen a un clan. De hecho, cuando un animal queda apartado del clan o lo apartan del clan, le Simón. quedan 2 días y él lo sabe. Por eso es muy importante el tener bien integrado a papá y mamá. Eso te da mucho más fuerza y te hace libre delante de las dificultades que lleva la vida. ¿Mm? Sí. Algo que con lo que tú dices que me viene ahora es que, por ejemplo, vean a todos los que son superhéroes. Todos los superhéroes son huérfanos. Entonces, si ustedes han tenido falta de mamá o papá, siéntanse afortunados, porque es como que el universo los ha escogido para ser como superhéroes. Es como, vean a Spider-Man, Superman, son huérfanos, porque gracias a eso ellos han podido crear una nueva versión de ellos, porque eso es lo que pasa, a veces estamos tan aferrados a ese tema, nos aferramos, es como que nos pegamos con los juicios o con los apegos o con las necesidades y en realidad estamos como unidos y estamos repitiendo la vida que ellos han hecho. Entonces, repito los miedos, repito las carencias. Si ellos tuvieron problemas de dinero, yo los voy a repetir. Si tuvieron problemas con la pareja, lo voy a repetir. Incluso se da enfermedades. Si ellos tuvieron enfermedades como cáncer, yo qué sé, tiroides, cualquier tipo de cosas, yo también las voy a repetir. Es como estoy como pegado. Entonces, al liberarte de eso, perdonar o liberar, es como tú logras crear una versión tuya. Porque por eso es que a veces dicen, pero es que yo intento de todo y me va mal y me va fatal.
Es por eso, porque sigues pegado. Ahí hay algo que el árbol te está pidiendo que veas y no quieres ver. A veces no quieres, no puedes. Pues por eso son este tipo de charlas, para que conozcan justo a profesionales que sepan dónde buscar, dónde encontrar, porque ahora tenemos también una saturación de información. Es como entender que simplemente busca algo, no que te acalme. A veces, por ejemplo, utilizamos el tema como el yoga o cosas, es como ahora el ego espiritual quiere acallar. Yo no quiero pensar, yo esa emoción no quiero sentir, nunca me voy a enfadar. Es como, eso es irreal. ¿Sabes? Y no digo que el yoga sea malo, el yoga es buenísimo. Es la herramienta, la metodología que sea, es que no la utilices para no sentir, sino que el tema es que lo sientas, lo que sea que hagas, lo hagas con conciencia de ver lo que sea, de que vas a tocar ahí algo que te duele, pero es un poco de tiempo por liberarte toda la vida. Hay alguien que nos pregunta, dice, ¿cómo integrar a papá y a mamá? ¿Cómo integrarlo? Pues poniéndolo delante de ti y ver lo que te enseña, lo que te muestra. Prácticamente cada día estamos integrando a papá y mamá. Si no tienes bien integrado a papá y mamá, las dificultades del día a día, muchas están relacionadas con la integración de papá y mamá. Los accidentes, eh, mil cosas. ¿Eh? Ahora, claro, el trabajo es directo. Cuando uno tiene que integrar a papá y mamá, se tiene que enfrentar, tiene que poner delante de él mismo a papá o a mamá y entablar un diálogo, porque a lo mejor ese niño o ese adulto o ese adolescente nunca entabló una conversación, nunca tuvo un diálogo con papá o mamá, o porque papá era muy cerrado, o porque mamá no tenía tiempo, o porque papá siempre estaba de viaje, y ese referente se perdió, no se estableció un referente. ¿Mm? Sí, algo que para esto que ella nos pregunta, que me viene ahora, yo personalmente, algo que me ha funcionado es, han visto las preguntas que tiene Jodorowsky. Él tiene unas preguntas para el tema de perdón, porque dice que el perdón no es que yo perdono, que el perdón tú tienes que confrontar, incluso ponerle un precio, y te dice, por ejemplo, que tú haces una especie de carta y preguntas, papá, cuando yo fui niño, yo me sentí de tal manera, me sentí herido, me sentí rechazado, lo que sea que me sentí. Igual, mamá, lo que tú hiciste de niño me ha generado en mi vida tales y tales cosas. Hoy, mi reparación, yo qué sé, son 100.000 euros y tal, que es como un cheque simbólico que incluso él contaba que tiene pegado su hijo, su hijo tiene pegado un cheque que él se lo firmó. Pero cuando yo hice esto, para mí fue súper interesante porque al estar embarazada yo dije, venga, yo hago lo que sea. Mi experiencia al hablar con mis padres fue como mi mamá me decía, mira, si quieres te damos el doble de lo que me pidas y si tuviera en serio ese dinero es que yo, mi amor, te doy todo. Si con eso estás feliz, mi nieto está feliz y digo, cuando lo dijo me sentí tan bien porque era como un espejo, ¿sabes? De sentir que me siento bien con ellos, ¿sabes? Y cuando comenzaba a compartir esta experiencia con la gente, hay gente que me decía, no, es que mi papá y mi mamá son mayores y ellos estas cosas no lo van a entender. Yo a mi papá, ¿cómo le voy a ir a contar esto? Y es como, esto es un ejercicio. Busca en internet o si quieres lo pondré en el post de aquí de las preguntas del perdón y pregúntate si tú podrías hablar con eso y compartir, porque tienes que leer cada pregunta que has escrito, compartírselo a tu padre y ver si él quiere o no quiere, porque también te puede decir, yo no te he hecho nada, hijo, yo no te voy a pegar un euro ni en broma. Y eso te va a reflejar mucho. Si ves que tienes resistencias a hablar con tus padres, ves que capaz tus padres tienen resistencias, eso es, a mí me parece súper chévere porque puedes ver cómo es como una especie de testaje de que te da evidencia de cómo está tu relación con padres. Puedes hablar con ellos, porque hay otros que dicen, es que si yo le digo esto a mi papá le va a dar algo. A mi papá le dio 2 infartos cerebrales y a veces en la familia es como, hay que protegerlo porque él no está listo, le puede dar un soponcio y yo digo, a mi padre lo veo con grandeza. Si tú, yo le dije, a mi padre no lo veo enfermo, vivió lo que vivió
y él está sano y está fuerte. Yo lo veo con grandeza, porque si yo lo veo pequeño, yo me estoy sobreponiendo a él y es como eso. La gente puede empezar a indagar viendo esto. Te puedes comunicar de manera honesta con tus padres, eres capaz, yo qué sé, de hacer este tipo de ejercicios, de a tu papá contarle lo que te duele, lo que tal, ¿cómo te estás viendo? Si los quieres cuidar, te ves más grande, más pequeño, ¿sabes? Es como, hoy los voy a defraudar, es como eso, hazte un autotestaje de cómo es tu relación. Exacto, exacto. Al final es el inconsciente el que lo capta. Si tú haces un acto simbólico, el inconsciente lo vive como un acto real. Y eso es muy sanador y muy reparador en la relación con los padres y con los referentes, ¿no? Cuando tú haces un acto y lo sientes y lo vives, es como si el inconsciente no tiene espacio-tiempo, no vive nunca en el pasado ni en el futuro. Es como si lo estuviese viviendo otra vez en el presente, como si fuese en ese momento que lo estás viviendo. Y eso es muy reparador. Espérame un segundo, estoy con un poco de resfriado, esto de la primavera nos mueve. Pues sí, así que sí, sí, yo creo que ha sido muy interesante. Para esto habría mucha tela para, Uh, para hablar. Ah, dice, alguien me dice, es que los padres se pueden sentir ofendidos, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Si tú sientes que se pueden sentir ofendidos, lo que es como todo lo que pasa es perfecto. Tus padres, ellos hacen lo mejor que pueden y están listos. Y así como tú no puedes cambiar a ellos, ellos no te pueden cambiar a ti. Entonces, al tú hablar con ellos y decirle lo que sientes, es una. Si tú lo dices desde el ataque, tú me has hecho, pero si tú lo dices desde el amor, mira papá, yo sé que tú hiciste lo mejor que pudiste, pero yo siendo un niño lo que sentí fue esto, ahora estoy entendiéndolo y trabajándolo, pero sentí esto desde un compartir, desde un diálogo, es diferente, porque claro que se van a sentir ofendidos el tono en que tú lo digas, porque eso es lo que la reacción va a evidenciar de cómo lo haces. Yo lo digo personalmente porque cuando hablé, yo no lo hablé desde, es que tú y tú, y yo pasé mi adolescencia con mi madre, pero nos odiábamos a muerte, ¿sabes? No nos jalamos de los pelos porque no podíamos, y hoy la amo como nunca, ¿sabes? Entonces es como, son retos, porque toda la manera que tú, la reacción que ves de los demás denota la manera en la que tú estás relacionándote con ellos. Ellos reaccionan y te hacen espejo de lo tuyo. y cuidado cuando dices, cuidadito cuando dices es que ellos se pueden ofender. No te pongas la excusa de que ellos se pueden ofender, porque es una buena excusa para seguir sin trabajarte a tus padres. ¿Sabes? Sí, porque Y al aquí fin, el espiritual te hace la trampa, es que se pueden ofender y no sé qué. No, 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 no. Si tú lo dices desde el amor, pero primero te lo tienes que haber trabajado tú, porque muchas veces si lo dices desde la ira o le dices desde el rencor, ahí sí que se pueden ofender, pero si lo dices desde el amor, ya no será un problema tuyo si ellos se ofenden. se ríe la que puso. Sí, 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 es eso, porque sobre todo cuando entiendes, yo el ser mamá me hizo valorar un poco más a mis padres y ponerme en sus zapatos, hacer conciencia. Y fue como el embarazo nos movió un lío que por poco nos separamos y veía a mi esposo como un cabrón y lo quería así. Yo hubo un punto en que dije, Dios, en serio, muéstrame qué no estoy viendo, porque no entiendo nada. No entiendo nada. Y cogí y comencé cada día. Me acuerdo, me hice bios, pasé vomitando, comencé a hacerme reprogramaciones, comencé a escribir, comencé a estudiar astrología, comencé a escribir todo lo que me pasaba, ¿sabes? Al final la gente a veces se cree que va a venir un hada mágico a generarte que tu vida sea mágica. No, es currártela. Si ves que estás atravesando cosas, pues te la curras o te vas a hacer terapia si no puedes solo, si tienes herramientas, pues te las auto haces, porque yo trabajo con personas y yo es lo que digo, yo no es que mi vida es perfecta, yo tengo problemas como todo mundo y lo que sí que me hace mucho más fácil que las herramientas que tengo, o pido ayuda o me auto hago. Y alguna vez pensé que todas esas cosas no me servían porque no ganaba dinero
y yo puedo decir personalmente que todas las cosas que he hecho a mí me salvaron la vida, porque en los momentos de crisis, después de haber atravesado suicidios y cosas, al volver a tener una crisis súper fuerte, encima embarazada, saber que no solo estaba en riesgo tu vida y tal, porque una depresión fuerte, un conflicto, no es de jugar, es algo que puede ser súper nocivo para tu vida, ¿sabes? A veces lo tomamos como cachondeo, como que, están locos, yo no estoy loco. No, es una enfermedad como cualquiera. Yo digo, hoy digo, agradezco todo ese giro que di a mi vida en meterme en estas cosas que para la gente todavía suene hierbas o suene raro, que no está formalmente establecido porque no es como de una universidad, un título tal, no eres el Ujú. ingeniero, pero a mí me ha servido porque me ha salvado la vida. Y es como tú, que tú empezaste a hacer este camino porque tú también somatizabas todo lo que te pasaba. Es como entender que esto que te haces no es un tema de lucro. El cobro es un tema simbólico para que el paciente vea cuál es el valor que da a su vida, pero es un tema de que lo hacemos porque lo hemos vivido, nos las hemos currado, no es que ha venido un hada mágico a darnos todo comido. Hemos vivido nuestras sombras, ¿sabes? Evidente, hemos vivido nuestras sombras y desde lo más profundo. Yo me acuerdo que cuando empecé en esto, cuando tenía 16, 17 años, ya detectaba que no encajaba en la familia, era totalmente diferente. Claro, es muy agónico estar en un grupo donde tú sientes que las ideas, que lo que sientes es totalmente diferente. Es muy, los otros no se ponen en tu lugar en ningún momento. ¿Eh? Y claro, eso te hizo entrar y buscar otras alternativas para poder entender qué es lo que pasaba. Y otra cosa que quería comentar, con los años, en estos 20 y pico de años que he ido viendo cómo son los conflictos familiares y cómo se interactúan las familias, siempre siempre he visto, hay una cosa que me sorprende bastante y es que el último de la familia, el último de los hermanos, siempre es el más listo, siempre es el más abierto, siempre es el que crece más, el más maduro y los otros siguen ahí con su rol. ¿Mm? Eso es muy curioso y se repite en muchas lecturas que hago de árbol, prácticamente siempre se repite el mismo patrón. El pequeño es el más listo y es el que crece más rápido. ¿Por qué? Porque, claro, las circunstancias siempre son difíciles para él. ¿Eh? El mayor siempre es el que prácticamente lo tiene todo. Pues la cultura aquí en España siempre era así. El mayor es el que tenía la herencia, el que se quedaba con toda la herencia, que se lo quedaba todo. Y claro, los otros tenían que espabilarse. Ahora no es así, afortunadamente, pero emocionalmente sí que aún se arrastra esa información. Y claro, el pequeño al final tiene que espabilarse y tiene que buscarse la vida. Sí, igual aquí es un tema de supervivencia. El árbol te pone lo que pone, los hijos, las parejas, porque si no se muere. Es la manera en que tiene de sobrevivir, para que alguien le ponga luz. Yo siempre digo que es como una plantita, cuando viene un bicho, un hongo, una cosa, y que tienes que curarlo, porque si no tu árbol se va a morir. Esto es igual. Viene algo que tiene como un autoequilibrio, porque por ejemplo, si viene un mosquito, un tal, no viene porque sea malo, cada uno tiene su manera de subsistir, de sobrevivir, ¿sabes? Es como hay una especie de equilibrio, ¿sabes? Yo siempre digo, el león caza a la gacela y no hay un juicio. Esto es igual, viene cada cosa para que aprendamos a tener un equilibrio, entender, es como plantearte un poco más allá, es como, yo creo que la invitación es indaga un poco más, busca información, ahora que hay un tema de información, busca información, mírate, pero a veces yo digo, yo me he hecho terapias con Tony, me he curado enfermedad de cistitis, cuando estuvimos con temas de pareja, mi pareja y yo, ¿sabes? He tenido un montón de cosas de poner conciencia, un montón de cosas, pero yo también estoy consciente de que es un trabajo constante. Yo empecé con frases de Luis Hay escribiendo mis pensamientos, siempre lo digo. Cada día hago meditaciones, me las escucho. Ahora estoy con flores, cada vez voy investigando, viendo cosas.
el universo me da la suerte de rodearme con gente que hace estas cosas, que compartes, que resuenan, ¿sabes? Que, a veces te juntas y en vez de la conversación sumarte, te resta. Pues eso, buscar gente que te sume en cualquier nivel, ¿sabes? Ya no romper ese querer de encajar, sino, mira, desencajo, soy desencajado y si quedo como el loco de la familia es como lo que sea, pero es como darle un valor a esa diferencia. Sí, no sé. Sí, de hecho, cuando te encuentras que no desencajas en un grupo, eh, el universo te trae personas donde vas a encajar siempre, ¿eh? ¿Ah? Eso pasa. Cuando tú estás trabajándote, vas subiendo ese, diríamos, ese nivel vibratorio tuyo, para decirlo de alguna forma. Y claro, ahí, en ese camino vas dejando amigos muchas veces porque ya no están en tu misma vibración. Y claro, no hay sintonía, no hay, la comunicación es diferente. Y claro, y yo me he percatado que muchas veces en ese camino de perder amigos, ha sido perder un amigo y automáticamente me entra otro. O perder una amiga y automáticamente me entra otra. Eso es muy curioso también. Y claro, eso te hace, el mensaje que te llega es que como hay, como hay algo que no te deja que estés desvinculado si estás conectado. Ahora, si no dejas ese amigo porque tienes miedo a estar solo, ahí entras en el sufrimiento y estás perdido otra vez. En cambio, tirarte al vacío sintiendo que eso no es tuyo y prefieres tirarte al vacío, ese vacío siempre está lleno. Sí, es la típica que dice, no dejo a mi pareja porque es que no es tan malo tampoco. Excusas siempre vamos a encontrar, ¿eh? Siempre hay, siempre vamos a encontrar, ¿eh? Sí, 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 nada. Muchas gracias, Tony. Muchas Aquí, gracias a todos. Igual subiremos este video a YouTube. Ya pondré abajo también las redes. Lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en su página web también como Tony Yodra con doble L. sí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos a ver cada semana. La próxima semana tendré a Sol Guerrero, que es una bruja urbana que conocí en Barcelona haciendo el máster, donde hablaré sobre el propósito de vida. Ella pasó de abogada a bruja urbana, que hace un poco de todo, siguiendo todo esto, haciendo un trabajo. Este es el trabajo previo a lo que veremos la otra semana, así que muchas, muchas gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Gracias.